Lo que todos deberíamos creer sobre la muerte, por Francisco Nieto. Aunque quien no admite el renacimiento está en su derecho de no creer, creo que para la mayoría de las personas es absurdo pensar que un genio como Mozart se pudo formar en 7 años cuando ya componía piezas musicales. Todos traemos cierto carácter interno y ciertas tendencias como efecto de lo trabajado y desarrollado en otras vidas. Y dependiendo del adelanto que se traiga, en grado y en materia concreta, como es lógico, pues así damos muestra de ser más inteligentes o desarrollados en unas cosas que en otras, o incluso de ser más genios. Por consiguiente, se puede afirmar, tal como lo dice la filosofía oculta, que el ser humano está evolucionando gracias a dos principales leyes, que son la de renacimiento y la de consecuencia, tan relacionada con el karma. En la etapa actual, renacemos en un cuerpo físico para obtener experiencias en la escuela de la vida y para desarrollar las herramientas que, como espíritus que somos, necesitamos. Herramientas que me refiero a los diferentes cuerpos que tenemos, o al menos entender como cuerpos lo que es el cuerpo físico, la vida misma que le anima, lo mantiene y se relaciona con la memoria, el subconsciente, etcétera, y con los deseos, sentimientos y la mente. Dichas herramientas son estas, por tanto, la mente, la voluntad, la conciencia y los diferentes cuerpos que he dicho. De acuerdo con esto y con la evolución, entenderemos por qué hoy no somos prehistóricos ni tampoco parecidos en la manera de pensar ni de actuar a lo que éramos hace 1000 años o incluso menos tiempo. El ser humano evoluciona no solamente de lo que aprende en cada vida, sino que también lo hace de lo que extrae principalmente como quinta esencia de las experiencias y de esos conocimientos después de la muerte. Por eso, para el verdadero ocultista, la muerte es un proceso muy importante que requiere su atención y sus cuidados, pues la muerte es para el yo lo mismo que es el sueño para el cuerpo físico o para nosotros como personalidad. Es precisamente la ignorancia de las dos leyes mencionadas lo que hace que manifestemos sentimientos contrarios a los que deberían ser ante el caso de la muerte. Si bien es cierto que el renacimiento es necesario, principalmente en la época actual de la evolución que está haciendo el ser humano, y que nos ayuda a evolucionar, por tanto, pues no quita que estemos equivocados al manifestar alegría cuando un alma renace para aprisionarse durante casi un siglo, y ese es el error, cuando por lo general hacemos lo contrario, nos sentimos tristes cuando llega el momento de que un familiar deja el cuerpo físico. La alegría, por nuestra parte, debería mostrarse cuando un alma abandona el cuerpo físico cansado y muy posiblemente después de sufrir enfermedades y otras cosas en él. Por estos motivos es por lo que considero a la filosofía oculta tan auxiliadora y tan buena consejera. Generalmente, las personas de buena voluntad y responsables con sus familiares se asignan unos deberes que cumplir a lo largo de la vida, sobre todo en la infancia de los hijos y respecto a los padres y abuelos. Pero también aquí la ignorancia de lo que ocurre después de la muerte nos hace pensar que actuamos correctamente cuando no es así. Los que nos consideramos ocultistas, que llevamos años estudiando y llevando a la práctica y meditando la filosofía oculta, y hemos estudiado y profundizado en ella, pues así como los que han tenido alguna experiencia sobre estos temas, que algunos podríamos hablar sobre ello,
Sabemos que las relaciones y deberes con nuestros seres queridos no acaban con la muerte, porque ellos suelen quedarse durante meses o años haciendo más o menos lo que hacían y en los mismos sitios, en los mismos lugares por donde solían estar cuando estaban, como decimos, vivos. Esto significa que pueden vernos y oírnos durante un tiempo y que al no tener cuerpo físico sienten más vívidamente todo lo que les llega. Entre otras cosas, como sabemos, los comentarios que se pueden hacer y respecto a ellos, de su comportamiento, de su carácter, de su personalidad, etcétera. Solo es necesario ponerse en el puesto de la persona que muere, imaginando que, aunque no le veamos, está presente. ¿Qué puede pensar cuando oiga críticas o palabras ofensivas contra él o sobre su comportamiento en su vida pasada? ¿Qué sentirá al vernos llorar y añorar su presencia, diciendo que con él todo iría mejor porque todo lo solucionaba y frases parecidas? Algunas de nuestras palabras o expresiones le pueden molestar o encolerizar, pero otras le harán sufrir y le atarán al lugar donde nos encontremos porque no dejamos de mencionarle o de llorar. Esa es la gran diferencia respecto a lo que hemos estudiado en el estado post-mortem, porque aunque también somos humanos y en el mismo momento de la muerte podamos llorar, normalmente nuestro pensamiento es de que esa alma se libera y descansa para irse a extraer el beneficio de sus experiencias y por lo tanto ya no sufrirá más. La actitud del ocultista a ese respecto es de alegría y esperanza y no de lloros y lamentaciones egoístas generalmente. No se guarda luto ni se vive con el recuerdo triste de esa pérdida, sino todo lo contrario, con la tranquilidad de que allí se encuentra bien, de que allí está extrayendo el fruto de su vida pasada, aunque también, como es lógico, tenga que sufrir por el mal que haya hecho. Si en algo coincidimos con los que no saben nada de esto, es que en que oramos generalmente por nuestros difuntos y les mandamos buenos pensamientos, porque sabemos que eso les ayuda a pasar por los primeros planos del mundo donde se encuentran. La muerte existe para todos y cada uno de nosotros, seamos jóvenes o viejos, creamos en la vida después de la muerte o no, y tengamos miedo o lo contrario según las circunstancias en que cada uno viva. Sin embargo, la muerte, tal y como la conocemos hoy, no ha sido siempre así. Es más, en un futuro ni siquiera existirá como no existe para un animal, porque no tiene aún conciencia de sí mismo. El animal no sabe que él es un animal, que él es un ser vivo, su conciencia no es como la nuestra, no está aquí centrada todavía totalmente en el mundo físico, ni ha adquirido la autoconsciencia propia. El ser humano es un espíritu o alma que renace para que, por propia evolución, adquiera la conciencia propia, la mente, la voluntad y todas las cualidades de la personalidad que conocemos, lo que el animal todavía no ha llegado ni a comenzar esa fase. Pero esa alma, como vida que evoluciona, no renació por arte de magia directamente en un cuerpo físico, sino que lo fue haciendo primero en formas animales, sin conciencia. Estoy hablando en forma pasamos por un estado similar al animal, pero en lo que respecta a la conciencia. Nosotros no hemos tenido cuerpos de perros, ni de gatos, ni de nada de eso. Lo hacíamos en formas animales sin conciencia, sin mente con la que razonar y guiándose por el deseo y no por propia voluntad. Ese es el origen, el estado anterior a ser humano. Esto quiere decir que su conciencia era interna, es decir, éramos más conscientes del mundo
al que vamos después de la muerte, que es el mismo de donde venimos cuando nacemos aquí, que del físico. Y por tanto no éramos conscientes de la pérdida del cuerpo físico como no lo son ahora los animales. Por eso para ellos no existe la muerte. Ellos no son conscientes de que se han quedado sin cuerpo, sin vehículo. Por eso dice la Biblia que vivíamos en el paraíso. Paraíso es todo simbólico. El verdadero ocultista sabe que es simbólico. El paraíso, Adán y Eva, etcétera. Y también dice la Biblia que al pecar, o sea, al hacernos conscientes del bien y del mal en el mundo físico, pues eso, que al pecar conocimos la enfermedad y la muerte, o sea, al hacernos conscientes de que éramos un ser, al hacernos autoconscientes de que teníamos un cuerpo físico y por tanto que hacíamos bien y mal, es el ser conscientes del cuerpo físico nos hizo conscientes de la enfermedad y por tanto de la muerte cuando nos quedábamos sin él. Así que fuimos conscientes de la muerte cuando perdimos la conciencia de los otros mundos y adquirimos la de este y la de nuestro cuerpo físico. Si un animal está utilizando por decirlo así, la vida que anima un cuerpo de un perro, está utilizando ese cuerpo, pero no tiene conciencia propia, sino que tiene una conciencia todavía no desarrollada hasta ese grado de autoconciencia, su conciencia está en los mundos superiores, donde nosotros vamos después de la muerte, como he dicho, y de donde venimos antes de renacer. Entonces ese animal, aunque pierda el cuerpo, no es consciente de ello. Por lo tanto, la muerte para él no existe. Pues con nosotros ocurrió lo mismo. Para entenderlo mejor, diré que cuando un niño nace, comienza a perder la conciencia de los otros mundos, de donde viene, a la vez que va adquiriendo la de este. Por eso hay niños que, aunque no les crean sus padres o la gente que les oye, ven a algunos de los habitantes de ese mundo, como son los ángeles o los espíritus de la naturaleza. El niño con meses, incluso con algún año, está incapacitado para saber lo que es principalmente a los meses, calcular la distancia, quiere coger algo sin ser consciente de la distancia que hay y no comprende pues apenas nada de lo que perciben sus ojos y sus oídos o sus sentidos en general. ¿Por qué? Pues porque la conciencia no está todavía centrada, no está dentro y activa del cuerpo físico. Eso se va alcanzando progresivamente a la misma vez que también pierde la conciencia del otro mundo. Y como el niño tiene la conciencia todavía del otro mundo, está capacitado para ver seres que viven, que habitan en el otro mundo. Así es que, quien quiera creerlo, es una gran tontería pasarse años sufriendo y pensando que todo se acaba en el mismo momento en que el corazón deja de latir. La vida en el más allá es mucho más larga y pasamos siglos descansando y preparando el nuevo renacimiento. En un futuro aún lejano, la humanidad desarrollará una conciencia más elevada, lo mismo que a lo largo de su evolución ha desarrollado los sentidos y la mente. Todos sabemos que en la época prehistórica el hombre no estaba capacitado para razonar, y mucho menos como hoy, claro, no tenía mente, estaba comenzando a desarrollar, estaba trabajando el germen de lo que hoy llamamos mente y no tenía los sentidos tan desarrollados como hoy ni era parecido a nada de lo de hoy. Bueno, pues lo mismo que se han desarrollado esos sentidos que antes incluso de la prehistoria no teníamos, eso tardó miles y miles de años o millones, pues así ha pasado con la mente. Bueno, pues lo mismo que ha pasado con esas cosas, con esos aspectos del ser humano, en un futuro desarrollaremos un sexto sentido, una conciencia más elevada que nos hará ver
ese otro mundo. Y entonces comprenderemos que lo que llamamos muerte no es ni más ni menos que la pérdida del cuerpo físico, pero no de nosotros, no nuestra autoconciencia. Seguiremos existiendo y seguiremos siendo los mismos. Entonces, cuando seamos conscientes de esos planos, veremos que al morir el cuerpo físico no perdemos esa conciencia, la conciencia de este mundo, a la vez que la tenemos también en el otro. Perderemos un cuerpo, pero nosotros seremos conscientes de nuestra existencia allí y aquí durante un tiempo, como lo son ahora los que fallecen, aunque no puedan comunicarlo. Si preguntáramos a varias personas que quién creen que son, o qué concepto tienen de lo que es el ser humano, es muy probable que no se pusiesen de acuerdo y que unos dijeran que somos un cuerpo físico y una mente, otros añadirían que una vida y otros incluso que un cuerpo físico que vive y siente. La verdad es que pocas personas se paran a pensar en el yo, el alma de la que todas las religiones y culturas hablan en relación con Dios. Es cierto que tenemos un cuerpo físico, una vida, algo relacionado con los deseos y las emociones y una mente. Vamos, y algo muy especial que de los cuatro reinos solo lo tenemos nosotros, que es el yo, que nos hace conscientes de nosotros mismos y que se representa como conciencia y voluntad. Esa es la diferencia, la gran diferencia con los animales que nos siguen. Cuando decimos que dormimos, nosotros, como cuerpos físicos vivientes, perdemos la conciencia, es decir, el cuerpo se queda en la cama vivo, pero sin ese algo que llamamos en filosofía oculta el cuerpo de deseos, la mente y tampoco el yo, que es el que nos hace conscientes de nosotros mismos. Todo eso, por decirlo así, sale del cuerpo. ¿Qué ha pasado? ¿Dónde se han ido? Está claro que no muy lejos, porque al despertarnos, que no es otra cosa que entrar dentro del cuerpo, pues lo tenemos todo. Ha vuelto, se ha introducido en el cuerpo y somos lo que éramos antes de dormirnos. Pero un momento antes no estaban ahí y nosotros no éramos conscientes de lo que hay en esa habitación o alrededor de donde estamos durmiendo. Ocurre exactamente igual que en la muerte, exactamente lo mismo, con la excepción de que en el caso de la muerte no esos cuerpos, esos aspectos no vuelven a entrar en el cuerpo físico para despertarnos. Por tanto, cabe preguntarse, ¿qué hace que en algunos casos despertemos y en la muerte no? La filosofía oculta explica que somos un espíritu que renace para evolucionar y para desarrollar sus poderes latentes y que para ello utiliza un cuerpo físico, una vida o cuerpo vital, un cuerpo de deseos o emocional y una mente. Por consiguiente, y como he dicho, el yo es la voluntad y la consciencia. Con eso se completa el ser humano. El cuerpo, la vida, las emociones, deseos, la mente, la conciencia y la voluntad. Cuando dormimos es porque el yo sale del cuerpo dejándole con el cuerpo vital, la vida, lo que le anima, manteniéndolo vivo al cuerpo físico. Mientras ese yo reconforta o repara los desgastes que se han producido en sus cuerpos durante el día anterior. El sueño es una necesidad, porque a lo largo del día se va gastando la vitalidad del cuerpo, se van desgastando músculos, fibras, etcétera, y entonces hay que restaurarle, hay que recomponer todo eso y eso se hace durante la noche. Si no se hiciera así, duraríamos muchísimos menos años. De hecho, cuando nos acostamos y no conseguimos dormir bien, todo el mundo sabe que nos despertamos como cansados y con sueño. Eso es porque no se ha hecho la restauración.
Bien, cuando el yo ha restaurado sus cuerpos, pues vuelve a entrar en el cuerpo físico para continuar en esta escuela que llamamos vida, para seguir viviendo otro día más y recopilando experiencias y asimilando conocimientos. Pero en el caso de la muerte ocurre algo que imposibilita que el yo vuelva a entrar. Y ese algo es que se rompe la conexión o medio de comunicación entre el yo y su cuerpo físico. Todos los cuerpos que utiliza el yo están unidos por un cordón de materia etérica que va desde el corazón hasta la mente, donde se sitúa el yo y desde donde hace su último trabajo en cada vida para luego descansar durante un tiempo antes de renacer. Cuando llega la hora de abandonar definitivamente el cuerpo físico, el yo sale de él con su cuerpo vital, con el cuerpo de deseos y con la mente. Cualquier clarividente puede ver al fallecido, aparentemente dormido, unido al cuerpo por ese cordón etérico que sale de la cabeza y que se conexiona al corazón durante unas cuantas horas más después de la muerte clínica. ¿Qué está ocurriendo? Ya he dicho que estamos evolucionando gracias a las experiencias de cada vida y en el cuerpo físico. Pero si eso fuera simplemente así, muchos se preguntarán que por qué no recordamos nada. Todo tiene explicación en el ocultismo. Después de la muerte clínica y hasta un máximo de 72 horas, el yo está observando y traspasando la película de las experiencias de su vida a los cuerpos que le lleva para así poder extraer el beneficio correspondiente de ellos. Una vez que ha terminado ese trabajo, el yo abandona también definitivamente el cuerpo vital, el cuerpo etérico ese, y pasa a ese mundo donde vamos cuando dormimos, que normalmente llamamos mundo de deseos. Pero hay una cosa muy importante que es necesario saber en este proceso. Y es que en esa observación de la película es necesario que haya paz y silencio alrededor del fallecido para evitar que deje de prestar atención a ella. Hay que evitar por todos los medios que el yo que está centrado en esa recopilación, en esa película, está grabándola, no hacer ruido, no tocarle, no hacer nada para que él no pierda esa concentración. ¿Qué ocurre si vamos al cine y nos pasamos gran parte de la película hablando con alguien? Pues que no nos enteramos de casi nada. Pues eso es exactamente lo que ocurre si se toca o se llora delante de un ser que se está haciendo la recopilación de su vida. ¿Y qué consecuencias tiene esto? Pues que no aprende las lecciones que contenían esas imágenes. No extrae las lecciones que contienen. Pongamos un ejemplo. Si al recopilar y observar la película que nos tenemos que llevar, estamos viendo que perdimos el control ante un amigo y le ofendimos y le agredimos y a continuación le pedimos perdón y volvemos a quedar en paz con nuestra conciencia, eso estará bien. Pero si resulta que si en el momento de pedir perdón y quedar como amigos alguien nos hace algo o sentimos llorar y lamentarse a los familiares y prestamos atención, por tanto, porque nos atrae, nos duele todo lo que estamos oyendo, viendo, pues entonces perderemos las imágenes y la grabación de cómo pedimos perdón a esa persona y cómo se resolvió todo amigablemente. Esa es la diferencia entre actuar así, el hecho de orar, de enviar buenos pensamientos, sentimientos, hablar en voz baja, de los hechos positivos de la vida del fallecido, etcétera. En el primer caso le perjudica y en el segundo le ayuda sin que él se sienta molestado. Hay que tener, por tanto, mucho cuidado de lo que se dice y se comenta delante de él, por no decir de, claro, si le tienen que hacer
alguna cosa respecto al cuerpo físico. Es cierto que cuanto mayor sea la concentración ante la película, más intensamente se sufrirá en el purgatorio, pero también lo es que se grabarán mejor los resultados del sufrimiento y que en la próxima vida esa conciencia nos hablará bastante más claro y más fuerte. Por supuesto, si hay una clara observación, cuando se llega al cielo se revivirán y se sentirán mucho más lo positivo de las experiencias de nuestra vida. Quiero decir que cuanto menos concentración, si no se graban bien, si no se está atentamente concentrado en lo que se está viendo, cuanto más concentración y visualización y atención, mejor se graba. Si es lo contrario, no se puede extraer todo el beneficio que se puede extraer de la película esa. Decimos, si no se graba bien, claro, no voy a sufrir tanto ni tan intensamente en el purgatorio por unos casos negativos o de maldades que hayamos hecho, pero también es cierto que perdemos experiencias que nos pueden ser muy útiles para la próxima vida. Como este es un artículo para informar a quienes no creen en la reencarnación, no voy a entrar en detalles más profundos. Por tanto, pasamos al mundo de deseos, donde vemos al fallecido con las experiencias de su vida. En esas experiencias hay unas malas y otras buenas. Por tanto, tiene que haber un medio para extraer el beneficio de unas y de otras. Los mundos donde estamos evolucionando están compuestos de grados de densidad de materia. Y en este caso estamos llamando materia a las partículas que componen esos mundos. En filosofía oculta se dice que hay 7 mundos, el más denso del esquema evolutivo nuestro, donde estamos evolucionando, el más denso es el físico. Hay una parte etérica dentro del físico que está compuesta de éteres, llamémosle materia también. Por encima hay otro más sutil todavía, que es el mundo de deseos, y por encima hay otros. El más próximo sería el mundo del pensamiento, que es de materia más sutil todavía que la emocional. Entonces decíamos que los mundos estos donde estamos evolucionando están compuestos de diferentes grados de densidad de materia de cada mundo de la siguiente manera. Al igual que nuestro mundo, están compuestos de sólidos, líquidos y gaseosos en los 3 primeros planos del mundo de deseos, llamados comúnmente el purgatorio. En estos 3 primeros subplanos o submundos o regiones, lo mismo que aquí tenemos lo más denso, el sólido, el líquido, el gaseoso, ahí está lo más denso en sentido de maldad. Sean las 3 primeras regiones se llama purgatorio o incluso infierno, si hay ya algo, la primera región se consideraría el infierno, porque ahí es donde separa los que verdaderamente han hecho pues eso, maldades de lo más inimaginable. Entonces esas 3 regiones, como digo, se llaman el purgatorio. En la primera está la maldad que hay que purificar, siendo la peor y la más baja, o primera según ascendemos hacia el cielo. Es ahí donde se paran las peores personas, o digamos se ven retenidas por el propio mal que llevan consigo mismo. La ley del karma, para hacernos una pequeña idea, actúa algo así como si fuera un imán de la maldad que tiene. Tiene que arrancársela. Y para arrancársela tiene que hacer que esa persona que acaba de morir vea el mal que hizo y a la misma vez lo sienta y sufra. Y cuando lo ve, lo siente y lo sufre, empieza a desprenderse de ello. Y hasta que no se ha desprendido de todo el mal que se relaciona con esa primera región, con ese primer plano, que podríamos llamar el infierno para muchas personas, no le permite ascender a la siguiente, donde también tendrá que deshacerse de otras
negatividades o maldades, y así hasta la tercera, siendo cada vez menos, hasta que ya llegamos a la cuarta, que es la neutral, y la quinta, sexta y séptima, que se relacionan con el cielo, con lo positivo, que ahí ocurre todo lo contrario. Ahí lo que hacemos es revivir todo lo positivo que hicimos, todo lo bueno, lo que nos hicieron, lo que sentimos, etcétera. Así es que no podemos ascender a los otros planos ni al cielo mientras tengamos en la película, o sea, en nosotros mismos, algo de maldad. Y la única manera de purificarnos y de deshacernos de esa memoria para siempre es sufriendo ese mal y sintiéndole como lo sintió a quien se lo hicimos. Volviendo al ejemplo de antes, aquí en el purgatorio sufriríamos la escena que observamos atentamente cuando ofendimos o agredimos a nuestro amigo. Lo sentiríamos como si fuéramos él y quedaríamos limpios de esa mancha o deuda. Pero, ¿qué ocurre con la parte del perdón que no grabamos ni observamos porque algo atrajo nuestra atención? Si en el purgatorio nos purificamos sufriendo el mal que hemos hecho, en el cielo, donde vamos una vez extraídas las enseñanzas y una vez purificados, o sea, una vez grabados resultados en la conciencia, entonces recibimos y revivimos todo el bien que hicimos para grabarlo como aliciente para seguir haciendo el bien en la próxima vida. Por tanto, si perdimos las imágenes de ese perdón y de la solución amistosa con nuestro amigo, no podremos extraer ningún beneficio de esa experiencia positiva. Como podemos comprender, gracias al purgatorio y al cielo, extraemos y formamos o aumentamos esa voz de la conciencia, el yo, que es en realidad, que en cada vida nos habla, nos aconseja y nos guía. Ese yo, como voz de la conciencia, es el resultado de todos los purgatorios y cielos que hemos hecho a través de nuestra propia evolución. Es evidente que si a un recién fallecido se le impide observar y llevarse la grabación de la película de su vida o se le quema antes de haberla recopilado, perderá dicha grabación o parte de ella. Lo importante es saber que cuanto mejor se graba la película, mejor se revivirá en el purgatorio y en el cielo, y mejor se grabará en la conciencia los resultados, que es de lo que nos podremos valer para experimentar y vivir en la próxima vida. La estancia en el purgatorio suele durar aproximadamente un tercio de la vida física normal, pero eso también depende de la evolución adquirida por el alma, pues no es lo mismo una persona que ha hecho mucho mal a otros a causa del alcohol o de otros hechos similares, que la persona que procura no hacer mal a nadie y practica ejercicios espirituales, oraciones, etc. En el cielo se está mucho más tiempo y se disfruta de muchas cosas buenas e inimaginables, y que aquí no se pudieron conseguir, claro. Allí tenemos a nuestro alcance lo que queramos crear. Allí no hay sufrimiento por nada y nos podemos encontrar con algunos seres queridos y amigos. Quien haya visto la película Más allá de los sueños de Robin Williams puede tener una pequeña idea de lo que hablo, si sabe un poco de esta filosofía oculta. Allí tenemos acceso a todo lo que nos ocurra y a todo lo que quisimos obtener en la vida, pero no pudimos. Podemos construir lo que queramos porque la materia del mundo de deseo es muy maleable ante nuestra voluntad. Los niños que mueren van directamente allí y juegan y aprenden lo que tendrían que haber aprendido en la vida que han perdido aquí, en el mundo físico. Bien, pues ahora estamos listos para comprender que cuando el ser humano evolucione hasta el punto de ser consciente de ese mundo superior, como en su momento lo fuimos de este, entonces perderá su cuerpo. El cuerpo será abandonado. El ser humano no muere, siendo por tanto consciente de ello, y como consecuencia no será la muerte de ahora, sino un abandonar un traje que ya no nos hace falta
para continuar con otros en ese otro mundo, con otro traje de materia de ese mundo. Para terminar, veamos lo que dice la epístola primera a los Corintios, capítulo 15, versículos de 50 a 55. Yo os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden poseer el reino de Dios. Es preciso que lo corruptible se revista de incorrupción y que este ser mortal se revista de inmortalidad. Y cuando así sea, se cumplirá lo que está escrito. Lo que está escrito dice, la muerte no ha sido absorbida por la victoria. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón?